Bienvenido a tu podcast Control F, una plática espontánea entre amigos, donde discutimos nuestras experiencias, inquietudes y compartimos nuestra búsqueda de la verdad. Yo soy Marco. Yo soy Edgar. Quédate y dale Control F para buscar. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ven, Señor, ilumina los corazones de tus fieles. Llénanos con el Espíritu Santo para que podamos entender lo que tú quieres que aprendamos, Señor. Para que en ese mismo Espíritu nos llegue todo el conocimiento que tú nos quieres dar y que lo podamos entender y que lo podamos llevar a la práctica. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues bienvenidos a un episodio más de su podcast de confianza favorito. No se crean, Control F, de nueva cuenta con un invitado, repitiendo de la primera temporada, ahora en esta segunda. Y pues estábamos viendo las estadísticas, eres el más visto, el más visitado hasta ahorita. Entonces pues qué bueno que quisiste otra vez venir aquí, la revancha. La revancha. Pero en esta ocasión sí con un tema ya en concreto, ¿verdad? En concreto. Sí, la vez pasada pues nosotros dijimos, bueno, pues vamos a tocar temitas pues de todo un poco, pues porque andas ahí con la certificación Humanevite. Y en esta ocasión pues ahora tú nos dijiste, quiero hablar de la ley natural. De la ley natural. O sea, si vamos a hablar de ley natural, o sea, el significado de ley, por ejemplo. De ley. Bueno, es los parámetros que tenemos que seguir o lo que tenemos que seguir para poder llegar a cierto lugar. Ok. Para poder gobernar nuestra vida de cierta forma. Pero en este caso no son leyes humanas, uh-huh, sino es directamente lo que el Señor pone en nuestro corazón y que a través de la razón podemos encontrar dentro de nuestro corazón. Ok. No, yo más bien lo quería que nos lo explicaras un poquito más general. Por ejemplo, ley, o sea, ya sabemos que hay leyes, la divina, la positiva. No, pero aparte aquí, o sea, las leyes de los abogados. Del Estado. Las leyes del Estado, la ley de las físicas, de la gravitación universal, etcétera. Algo así como que englobaras a lo mejor algo general de qué es una ley. De qué es una ley. Bueno, son una serie de normas para poder vivir organizadamente. So pena de... Depende de cuáles. Por ejemplo, ajá, la positiva, que es la ley que utilizamos los abogados y todo. Si no la sigues, puede ser que te metan a la cárcel o puede ser que te pongan una multa o dependiendo de la gravedad del asunto. Así es. La ley natural más bien tiene que ver con la felicidad del ser humano. Si tú la sigues, vas a la felicidad. Si no la sigues, eres infeliz el resto de tu vida. Ok. De eso se trata. Ahora se trata de que vamos a seguir el ordenamiento del Señor. Tú nacemos en un universo ordenado, no uh-huh, está desordenado, sí, en ningún momento. De hecho, lo podemos ver desde el Génesis, cuando empieza la creación, lo va haciendo en un cierto orden. Hasta que al final aparece el ser humano. Uh-huh. Como que todo lo anterior está ordenado al ser humano. Correcto. Entonces, si todo está en orden, no podía crear una criatura que no estuviera dentro del orden. Okay. Y entonces pone su impronta dentro de nosotros, como decía San Agustín, como el anillo pone su estampa en la cera. El anillo sigue siendo un anillo, o sea, la ley de Dios sigue siendo la ley de Dios y Dios. Pero nosotros está marcada esa ley. Okay. Y la podemos seguir y la podemos leer dentro de nosotros. De eso se trata. Perfecto. Entonces eso sería, en términos, la ley natural es aquella ley que pone Dios en nuestro corazón. En nuestro corazón. Ok. Y que si seguimos, ahora sí el bien, ahora sí. Ahora sí, es el bien. Ajá. Pero ahí comienza la pregunta, ¿no? ¿Qué es el bien? Por ejemplo, Aristóteles dice que tú haces investigaciones, tú haces cosas porque vas buscando un bien. Uh-huh. Todo lo que hacemos en la vida es por un bien. Por ejemplo, ¿por qué comemos? Pues comemos
Primero porque la comida es sabrosa, Ujú. pero también porque nos nutre. Y el nutrirnos nos hace desarrollarnos, nos hace crecer, nos hace estar mejor. Una persona que no come Muere. muere, exacto. Pero una persona que come De más. también, porque también obviamente hay una medida, un justo Exacto. de que no puedes pasar, pero tampoco es como una balanza. Así es. Entonces ahí está. Pero ese es el bien. Entonces, el bien es por lo cual hacemos las cosas. No hay cosa que el ser humano haga que no sea por un bien, Ujú. aunque sea real, aunque no lo sea, o aunque los medios que emplee para alcanzar ese bien no sean los correctos. Ujú. Por ejemplo, los asesinatos. A veces los asesinatos lo haces por un bien. La forma en que estás obteniendo ese bien no es la correcta, Ujú. pero estás siguiendo un bien. Quieres tener dinero, quieres lograr algo, pero no es la forma correcta de hacerlo. Correcto, correcto. Entonces es un bien. Entonces, para empezar, el bien nos atrae. Pero fíjense que no nos atrae porque nosotros decimos esto es bien, Ujú. sino es al revés. Porque es un bien, Nos atrae. nos atrae. Entonces, esa es la primera condición de un bien, nos atrae. Ujú. Después de eso, Oye, ahí en lo del bien ya ves que, o sea, Dios, por ejemplo, que es todo bien, toda verdad, toda belleza, pues estamos, Nos ahora sí atrae. que nos atrae todo, las así las es, tres características. nos atrae, Ujú. porque es el máximo bien al que podemos aspirar. Así es. Después de eso, el bien nos perfecciona. Así como les dije ahorita, si comemos, pues obviamente nos nutre. Ujú. Y a veces comemos no necesariamente porque sabemos que nos nutre, pero es así, nos nutre Ujú. y nos permite crecer. A un niño chiquito déjale dar de comer o dale comida que no lo nutra y va a batallar para crecer. Claro. Dale de comer bien, nútrelo bien y va a crecer adecuadamente, Sano y fuerte. sano y fuerte. Entonces ya tenemos dos características. El bien nos atrae y el bien nos nutre, nos hace perfeccionarnos en como somos. Ujú. Pero no solamente eso, sino también nos lleva a Dios, al máximo, a nuestro fin óptimo, a nuestro último fin. En Correcto. este caso es Dios. Entonces ya tenemos tres características del bien. Ujú. También, por ejemplo, los niños. Ujú. Tú lo metes a la escuela primaria. Cuando termina la escuela primaria, ya eso es un bien para él, ¿no? Sí. Pero ese es el máximo bien que vamos a sacar de la educación. No, eso nomás es un bien medio para el siguiente, Así es. que es la secundaria. Y luego terminas la secundaria. Ese es el máximo bien que vas a obtener de educación. Pues no. Que sigue. Sí, y así le sigues. Normalmente tú sigues un bien porque al final hay un bien que es deseado por sí mismo. Ujú. Que en este caso pues, sería el fin de la educación. Ujú. Ser un buen ser humano. Que esté trabajando bien en la sociedad, que se desarrolle, que se desempeñe. Entonces vamos siguiendo bienes medios Ujú. para poder llegar al final. Correcto. Entonces todos los bienes son medios. Medios para poder llegar a Dios. Ujú. Y en el camino de seguir esos bienes, cada uno de nosotros tiene un llamado en particular. Porque puedes desarrollarte como doctor, Ujú. pero dentro de ese camino que tú sigues, al final siempre va a estar Dios. Claro. Entonces, para eso es la libertad. Tú tienes una libertad para elegir los medios para llegar a Dios. Claro que depende de todos los dones, de Claro, todo lo claro. que te dio Dios. Y entonces de esa forma puedes ir trazando tu propio camino para llegar a Dios, siguiendo bienes. Ujú. Corres el riesgo, por ejemplo, si te levantas en la mañana, levantarte es un bien. Irte a trabajar es un bien. Por ese trabajo obtienes dinero, es un bien.
Y ese dinero no es para tenerlo por sí mismo, sino para intercambiarlo por otros bienes. Claro. Y luego terminas tu día y luego te vas a la cama y te duermes. Que es un bien, tienes que descansar. Ujú. Bueno, ya descansaste y al día siguiente te levantas y sigues otra vez. Entonces, si se fijan, todo el tiempo estuvimos siguiendo bienes. Pero luego caemos en un círculo. Y así podemos seguir toda nuestra vida. Sí, de hecho, la mayoría de las veces. Sí, y nunca llegas al final. Ujú. ¿Y cuál es ese final? De hecho, el Señor nos lo dice, ¿no? El séptimo día, el Señor descansó. Descansó. También nosotros. Por eso tenemos el séptimo día. Para decir, estamos en este círculo. Y el séptimo día Descansa. nos detenemos, recordamos hacia dónde vamos Ujú. y hacia dónde tenemos que llegar. Ese es el objeto del sábado en los Ujú. judíos, el domingo con nosotros, Claro. el día del Señor. Hey, para todo lo que estás haciendo y recuerda, no estás aquí para estar en este círculo. Todo esto son bienes medios que te tienen que llevar al descanso al final, Así es. a Dios. Entonces, ya viendo esto, entonces la ley natural te dice que es lo bueno y te dice que es lo malo. A final de cuentas siempre terminas por perseguir un bien en particular en tu vida, Ujú. ¿sí? Pero ¿cuál es ese bien natural para nosotros? El máximo bien al que podemos aspirar, Dios. Sí, sí, sí. Pero podemos caer en la idolatría. El bien máximo que yo estoy aspirando es el dinero. Ujú. Entonces todos los medios que yo pongo a lo largo de mi vida son para aspirar a tener dinero. Le sirves a ese amo. A ese amo, exactamente. Ok. Y fíjate cómo al final no descansaste, nomás te la pasaste toda la vida gire y gire y gire y gire buscando dinero. Ujú. Porque nunca te detuviste y dijiste, mi fin es Dios, Así es. no estar aquí toda la vida trabajando por perseguir un bien creado, un bien que no tiene ese fin. Así es. Darte ese descanso, ese llegar a Dios. Otra cosa, cuando tú hablas del alma, tanto Santo Tomás como otro Aristóteles, dice que dentro de nosotros podemos ver cómo hay las almas de los animales inferiores. Ujú. Por ejemplo, el alma de las plantas. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros, al igual que las plantas, crecemos, nos nutrimos, ¿sí? Entonces tenemos algo parecido a la... Ujú. Sí, por la vida. Ajá. Ujú. Después de eso tenemos lo que es el alma animal. Animal. Podemos movernos, podemos caminar, Comunicarnos. Ajá. Tenemos memoria, tenemos imaginación, tenemos muchas cosas que nos Asemejan. asemejan. Ujú. Y al tercero tenemos un alma que es diferente, un alma Así es. espiritual que nos da Dios al momento en que sopla en nuestra nariz esa alma, Ujú. que viene siendo la voluntad y el conocimiento. Eso es algo que los animales no tienen, Ujú. ni conocimiento ni voluntad, en el mismo sentido en que nosotros lo tenemos. Sí, no. Bueno, vistas estas tres cosas y lo que es el bien, ahora sí ya podemos ver que el natural. Por ejemplo, si empezamos por lo más bajo, entonces, ¿qué compartimos con las plantas y con los animales? Pues el hecho de que queremos vivir. ¿Por qué queremos vivir? Porque es el primer bien que tenemos. Si no viviéramos, obviamente no podríamos pensar nada más, ajá. a nada. Exacto. Entonces, el primer bien que tenemos es el existir, el vivir. Ujú. Por lo tanto, como seres vivos, queremos seguir vivos. Claro. Y si se fijan, por ejemplo, hace tiempo estaba leyendo un dato muy interesante acerca de la Primera Guerra Mundial. Dice, de 100 soldados que iban a la guerra, 80% de ellos nunca disparaban una sola bala. Nomás llevaban el rifle para todos lados, pero nunca disparaban.
Y el 20% restante sí dispararon, pero a lo mejor nunca apuntaron. Entonces, Sí. ¿por qué? Porque es algo dentro de nosotros de que no queremos matar. Y cuando lo hacemos, destroza nuestra alma, la hace cachitos. Ujú. Porque hay algo dentro de nosotros que nos dice, no está bien. Está bien. Y como tenemos ese derecho a Ujú. vivir, obviamente tenemos lo contrario, la obligación A respetar. a respetar la vida. Y no solamente respetar la vida, también pues tenemos el amor a nosotros mismos, a nuestra supervivencia. Ujú. Eso es lo que funda esa primera intención, esa primera atracción. Ujú. Y después tenemos la segunda, la que nos hace iguales también a los animales. En este caso es nuestra capacidad de reproducción. Y aquí comienza El el debate. debate. ¿Por qué? Porque obviamente hay cosas que podemos ver dentro del cuerpo humano que hace ver que el mayor bien para un hombre pues es una mujer y el mayor bien para una mujer es un hombre. ¿Por qué? Porque estamos hechos como una mitad de un todo. Ujú. Nos complementamos físicamente, psicológicamente, de todo. Entonces hay una tendencia natural a buscarnos y a juntarnos. Esa vendría siendo la segunda. Hay otra tendencia natural que es propiamente la que nos hace ser seres humanos. Acuérdense cómo nos describen, ¿no? Homo sapiens. Ujú. ¿Qué piensa? Bueno, esta se divide en dos. La primera es algo bien básico. Al ser humano le gusta la verdad y la busca. No sé si han visto a los niños pequeños o sí, lo han de haber visto, claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso es algo que siempre están haciendo. ¿Por qué? Sí, pues andan en búsqueda. Andan en búsqueda de qué? De la verdad. La verdad, de que no les piñes ahí. Ajá. Te quieren agarrar en la movida. Y luego te hacen unas preguntas bien Sí. increíbles. Oye, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué el sol sale? Bien filosóficas. Sí. Y es porque quieren conocer la verdad. Claro. Y a final de cuentas la verdad es Dios. Entonces, quieren conocer a Dios. Y a veces nosotros no lo comprendemos. A veces los frenamos. Les vamos quitando esas ganas de preguntarnos. Y luego vamos perdiendo esa capacidad de asombro, esa capacidad de Sí. ver el mundo. Me acuerdo mucho, por ejemplo, que decían un profesor que llegó y puso un puntito en el pizarrón Ujú. a una clase de universidad. Le dice, ¿qué es eso? Un punto en el pizarrón. Y le puso el mismo puntito a una clase de niños de primaria. ¿Qué es eso? Un poste visto desde arriba. Entonces, es increíble la capacidad de los niños de ver las cosas. Sí. Y nosotros lo vamos perdiendo por eso. ¿A qué piensas que se deba eso? ¿Qué será lo que nos ha sacado de esa búsqueda natural? Natural, ¿verdad? Yo creo que tiene que ver mucho con la experiencia que tenemos con nuestros papás. Ujú. Precisamente a la hora de estar haciendo ese tipo de preguntas. Que nos callaban, ¿o qué? Sí. Oye, Sí. el sistema educativo y ese tipo de cosas. Ah, también. Eso es lo que iba. Sí, es que el sistema educativo está hecho no para desarrollar ese gusto por conocer. Ujú. No está hecho de esa forma. Porque a final de cuentas, para poder desarrollarte, necesitas primero saber hablar bien. Ujú. Y no solamente hablar, escribir bien. Porque a la hora que hables y escribes, empiezas a organizar tu cerebro de cierta forma, empieza a dar vueltas y Sí. empiezas a hablar mejor. Sí. También obviamente el aprender más palabras, porque no es lo mismo tener una pequeña cantidad de palabras con la que quieres decirlo todo a tener una más grande colección de Arsenal. palabras. Sí, te hace muy diferente. Entonces,
Pues oye, el aprendernos nada más conceptos, el no saber aprender a pensar, ¿verdad? Sí. Y ahora que los estaba viendo que estaban estudiando teología, que bueno, pero también es eso, o sea, por ejemplo, a mí se me hace bien padre cuando empiezas a agarrar una palabra y lo sacas la etimología Sí. y por qué, y así. Por ejemplo, comienza Aristóteles en su Suma contra los paganos. Ok. Empieza diciendo, no, pues es que el hombre es sabio porque sabe ordenar. Uh-huh. Y como sabe ordenar, sabe gobernar. Entonces te quedas, ¿a qué se refiere con eso? Uh-huh. Entonces ya dice, lo que pasa es que cuando tú agarras la palabra gobernar, significa que vas a llevar, que sabes de dónde vienes y sabes a dónde vas. Claro. Entonces, como vas a gobernar, también significa que sabes ordenar. ¿Pero qué es lo que ordenas? Pues ordenas los valores. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el mayor valor? Dios. Entonces ya tienes a Dios. Y luego el siguiente mayor valor, ¿cuál es? Siempre tiene que ser tu prójimo. Pero ¿cuál es tu prójimo más próximo? Pues tu esposa. Sí. Y los después, los hijos. Y lo de la familia. Y luego ahora sí, todo lo demás. Y luego después de todo lo demás, pues a lo mejor ahí sigue abajo los animales, tus mascotas, todo esto. Y luego abajo de eso, las cosas. Uh-huh. Entonces ya supiste ordenarlo. Entonces ya supiste ordenarlo. Ahora sí estás gobernando tu vida. Ahora sí ya sabes hacia dónde vas. Vas hacia Dios. Pero mucha gente empieza al revés. Sí, a lo mejor tienen a Dios aquí, pero inmediatamente abajo de Dios, al prójimo más lejano. O sea, no gobiernan su propia casa, su propia vida. Claro. Bueno, y vamos con lo que era la verdad. Y después de la verdad, hay otra tendencia más que tiene el ser humano que podemos ver en nuestra naturaleza, que es la tendencia a vivir en sociedad. Y nace de algo muy simple. Si yo agarro un bebé y lo dejo solo en el desierto, lo dejo solo en el bosque, no va a sobrevivir. Uh-huh. No sobrevive. Entonces, mínimamente, ¿qué necesita para sobrevivir? A la mamá. A la mamá. Pero tampoco la mamá sobrevive sola, porque no puede dejar al bebé solo y salirse a buscar comida. Entonces necesita al papá. Y así comienza la primera comunidad. Uh-huh. De todas maneras, esa primera comunidad no sobrevive tan fácilmente sola. Uh-huh. Uh-huh. Entonces ahora sí empiezas a tener más familias ahí que se van uniendo. Ese es el inicio de la tribu. Porque es más fácil sobrevivir mientras más somos. Claro. Por eso es más fácil sobrevivir en una ciudad. Entonces ahí esa tendencia natural la tenemos todos los hombres, a vivir en sociedad, a vivir acompañados. Nos es complicado vivir solos. Y eso es precisamente una de las cosas que hace la cultura de ahora, ¿no? Tú eres tú. Uh-huh. Individualista. Y nos olvidamos de que estamos hechos para vivir en sociedad. ¿Y no tendríamos que aprendernos a entender desde lo individual para poder vivir en la colectividad? Es decir, yo sé que no soy carpintero, ocupo de un carpintero, yo soy ingeniero, yo sé hacer otras cosas, pero me entiendo a mí mismo y me conozco primero como ingeniero para poder prestar ese servicio, ¿no? Claro, ¿qué es lo que dice San Juan Pablo II en esta teología del cuerpo? Primero está la soledad primaria, el saber que existo, que estoy construyendo mi propia vida, pero también que necesito a alguien para compartirla. Uh-huh. Porque el ser humano no está hecho para satisfacerse a sí mismo. Estamos hechos para satisfacer. De hecho, ahorita estaba leyendo un artículo, no me acuerdo de quién era, pero decía que estaban viendo cómo el hombre era más feliz. Uh-huh. Después de años de estar investigando a gente de la universidad, descubrieron que los más felices y los que viven más son los que más relaciones tienen, no los que se quedan solos. ¿Sí? Tú tienes una vocación, eres llamado por Dios. Y dentro de esa vocación, tú eliges cómo vas a vivir. Ya sea puede ser casado,
puedes ser sacerdote, puedes ser un laico consagrado. Es tu misión. Pero tu misión la vas descubriendo cuando te entregas al otro, cuando conviertes esa vocación, esa misión en un carisma, unirte a los demás. Servir. No puedes dejarla dentro de ti. Tiene que brotarte. Y eso es la felicidad. Ahora bien, hay 3 características que tiene la ley natural. La primera es que es universal. Por ejemplo, si nos reímos, un filipino sabrá que estamos felices. Probablemente sí. Porque los gestos son los mismos. También la ley natural está dentro de todos los seres humanos. De hecho, San Pablo lo dice. Dice que Dios puso en el corazón de todos los seres humanos la ley para que a tientas lo buscaran. Y así lo vas buscando. Aunque no conozcas al Señor, aunque no conozcas a Jesús, al que estás buscando es a Dios. Así es. Por eso, si se fijan en el principio del catecismo de la Iglesia Católica, nos dice que a través de la razón puedes encontrar a Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano está hecho para buscarlo. Y Dios se deja encontrar. Y Dios se deja encontrar, claro. También es eterna, o sea, no cambia. Tan es así que podemos leer las obras de escritores de hace siglos y las podemos entender. Pues Ahí. estábamos comentando justamente eso en la mañana. Eso de entenderlo podríamos discutir, Oye, pero... Digo, te pusieron a leer el poema del mío Cid y los libros. Y lo entendiste. Pero bueno, sí, ya está adaptada, sí. Sí, ya está adaptada así. Sí, ahí ya como quiera, ¿verdad? Pues sí, todavía, yo creo. ¿Han leído las ¿cómo se llaman? Las tragedias griegas. Sí, por eso, pero ya están más adaptados. O sea, yo digo porque pues era el lenguaje de un castellano muy arcaico, por eso, ¿no? Sí, pero bueno, ese es el problema. Sí, por eso digo. Pero nos traducen las tragedias griegas y dices, órale, Sí. puedo entender cómo se sienten. Sí, claro. Tan es así que muchas de las tragedias las usan para decir de cosas psicológicas del ser humano. Que el complejo de Edipo, que ¿Por qué? Porque el ser humano sigue siendo el mismo. No cambia. Ahora bien, también es indispensable. Nadie, ningún ser humano puede decir, no voy a seguir la ley natural. Bueno, ¿de qué pueden decir? Pues, bueno, sí, pueden decir, no voy a seguir esto. pero pues volvemos a lo mismo, so pena de... Así es. Así. De hecho, en eso basa la conciencia. Por ejemplo, un hombre joven se le acercó y le dijo, maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús contestó, si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. El joven dijo, ¿cuáles? Jesús respondió, no matar, no cometer adulterio, no hurtar, no levantar falso testimonio, honrar al padre y a la madre y amar al prójimo como a sí mismo. Básicamente le está diciendo la ley natural. Si ustedes se meten al catecismo de la Iglesia Católica, les va a decir, Dios les dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel porque eran incapaces de leer la ley natural que estaba en su propio corazón. Sí, porque si no la recordamos. No la recordamos. Entonces, por lo menos aquí está la ley. Entonces, la ley, el decálogo es una inscripción de esa ley bien privilegiada. Y esa la podemos utilizar para escribir nuestras leyes como seres humanos. Pero viene de eso, de algo que está dentro de nosotros. Por todo eso ahorita decíamos de matar, que te rompe el alma. Claro. Y duele. Y es muy difícil llevar eso. ¿Por qué? Porque está dentro de nuestro corazón el no hacerlo. Claro. Y estar en contra de la ley de Dios es doloroso. Duele. Porque el pecador tiene que hacer eso. Tiene que estar en contra de la ley de Dios. Y tiene que estar en contra de la ley de Dios constantemente. Y le duele. Y le causa dolor. Y aún así es como el que tiene un vicio. Él sabe que está mal. Sí, pero No puede evitar.
Exactamente. Sí. Ahora también Jesús es el cumplimiento de toda la ley. Por eso luego le dice, el joven le dijo, todo esto he guardado, ¿qué más me falta? Y ahora sí le dice el Señor, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, vende todo lo que posees. Sí. Reparte el dinero entre los pobres para que tengas un tesoro en el cielo. Después, ven, no vivas para ti, Ujú. vive para los demás. Sí, está la receta completa. Ahí está la receta completa. Entonces, sí, es cierto, sigue la ley natural. Pero realmente quieres ser perfecto, ese es nomás el principio, lo básico. principio. A partir de ahí empiezas a crecer. Y eso es lo que nos dice el Señor. Por eso también nos dice, no piensen que vine para abolir la ley y los profetas. Yo he venido a abolir, yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Ujú. Y por eso nos dice, ustedes han oído que le dijo a los antepasados, no matarás. Y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que no solamente es el hecho de no matar, también es la intención, el querer hacer algo a alguien. Ujú. Ya eso te está dañando dentro. Claro. Ese es el cumplimiento completo. Y lo dice de varios, dice del adulterio, Sí, sí, como- sí. de todo. De todo, ya no nada más lo básico, como dices tú. No, ya no nomás lo básico. Y lo dijéramos, bueno, eso nomás es la ley evangélica. Pero también, fíjese, en esta cita del Deuteronomio 30, del 11 al 15. Este mandamiento que yo te doy no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que puedas decir, ¿quién subirá al cielo y nos lo traerá? Entonces escucharemos y lo pondremos en práctica. Tampoco está al otro lado del mal para que tengas que decir, ¿quién pasará hasta el otro lado y nos lo traerá? Entonces escucharemos y lo pondremos en práctica. Todo lo contrario, mi palabra ha llegado bien cerca de ti, ya la tienes en la boca y la sabes de memoria. Y solo hace falta ponerla en práctica. Ya la tienes en la boca, ya la sabes de memoria. Ujú. A eso es a lo que se está refiriendo, a ese corazón. A esa ley que el Señor nos puso en el corazón. Ella dice, mira que te he ofrecido este día el bien y la vida, por una parte, y por la otra el mal y la muerte. Lo que hoy te mando es que tú ames a Yahvé, tu Dios, y sigas sus caminos. ¿Le está diciendo la ley? Sí, ahí está. Está claro. Ahí está. Oye, y a pesar de eso, No la seguimos, no ¿verdad? la seguimos. De hecho, es les voy a recomendar este libro. El primero. Ah, sí, ya. Catecismo de la Iglesia Católica, sí. Sí, ese sí. No, pero Ah, sí. Mero Cristianismo, de C.S. Lewis. Él comienza precisamente hablando de la ley natural. Entonces es muy interesante como lo va diciendo. Dice, sí, la ley natural no es como la ley de la gravedad. La ley de la gravedad, tú dejas caer un objeto y siempre va a caer. Siempre tú tienes libertad para... Pero tú tienes libertad para romperla. Exacto. Para decir no. Pero pues como dijimos, hay consecuencias. Hay consecuencias, claro. Porque una vez que la rompes con el Señor, rompes con lo más íntimo de ti mismo. Ujú. Porque aparte, veamos, el Señor crea con la palabra. Sí. Él crea con el logos, con el orden. Entonces el estar en contra de Dios es estar desordenado, estar caótico, Ujú. no saber a dónde vas ni a dónde vienes. ¿No le suena mucho a como estamos ahorita? Sí, pues eso iba mi pregunta. ¿Por qué? Y eso tiene mucho que ver, por ejemplo, nos dicen, no, es que ahora hay que irnos por este camino. Ahora por este otro. Y ahora por este otro. Era lo que le decía a mi hijo, mira, si sigues el bien, todos los caminos te van a llevar a Roma. Ujú. Pero esto es como si dijeras, salgo de aquí de Chihuahua y voy a Roma. Ok, me subo un camión y avanzo hasta Tijuana. Para empezar ya vas en el sentido Ujú. contrario, ¿no? Y luego ya vas acercándote a Tijuana y te dicen, no, ahora es irte a Juárez. Y luego te vas a Juárez. Y todavía no terminas de llegar a Juárez. No, ahora es a la Ciudad de México. Y ahí vas a la Ciudad de México. No tienes a dónde vas.
Y ese es precisamente el problema ahorita. Oye, providencialmente, las lecturas de ayer, bueno, hoy estamos a lunes, ¿qué? 27. Ya vamos a subir rápido esto. Sí, ¿verdad? Sí, pues ayer fueron precisamente lo del Génesis. Las tentaciones. No, pero, o sea, antes, ¿cómo se llama el Génesis? De precisamente el comer el fruto de la sabiduría del bien y el mal, ¿no? O sea, básicamente así es lo que nos estás comentando. Sí. Es muy providencialmente. Porque, por ejemplo, hay algo que decía Lewis, es que el ser humano es incapaz de crear un color que no exista ya. Uh-huh. No puede. Es lo mismo con el bien y el mal. No podemos. Lo podemos intentar, pero esto es apartarnos del orden, de la razón. Entonces te vuelves irracional. Ya sé que muchos dicen, no, es que la religión y la fe y la ciencia no se llevan. Eso es una mentira, Sí, porque a final de cuentas, mientras más te acercas al Señor, más razonable te vuelves. Es poca ciencia te aleja de Dios y mucha ciencia te regresa. Claro, porque al final todo te lleva a Dios. Así es. Pues que es una invención de Él. No podemos crear algo que no haya creado Él ya. Entonces, por lo mismo, ¿qué es lo que pasa con las tentaciones? Si ustedes se van a vamos a ver eso, ¿qué le dice después de que estuvo 40 días ayunando? Y luego después lo sube arriba del templo y salta y los ángeles te van a venir. No. Y luego mira, puedes conquistar el mundo. Si me adoras. Ajá, si me adoras. Pero es un mentiroso porque para empezar no es de él. Exacto. Esto no es de él no lo creó. También lo vemos en la tentación de Eva. Uh-huh. ¿Qué es lo que es, a final de cuentas, pues que es la tentación, ¿no? Es el hecho de decir, no, la realidad la creo yo a partir de mi propia voluntad. Yo digo esto y esto es. Y todo lo demás no existe. A que cada quien tiene su verdad, cada quien tiene su forma de ser. Y luego ya no te puedes poner de acuerdo. Porque no hay algo, una estructura básica que diga, esto es lo básico del ser humano a través de lo cual nos podemos organizar. Uh-huh. Si no tuviéramos nada en que nos uniera, entonces ¿qué sucede? Tienes una sociedad en la que lo que es bien para mí, para ti no es bien. Uh-huh. ¿Cómo controlas eso? Y aquí viene la verdadera trampa. ¿Cómo controlas eso? A través de leyes hechas por hombres. Sí. Porque al final de cuentas es lo único que queda. Así es. Entonces cuando caes en esa trampa, ¿hacia dónde vas? Hacia dictaduras. Sí, se impone el más fuerte. Se impone el más fuerte. Porque no hay una base estable sobre la que puedas construir toda la sociedad. El bien común. El bien común. Exactamente. ¿Y dónde tiene que partir el bien común? De la natural. Exacto. De lo que nos atrae. E insisto, nos atrae no porque nosotros decimos que es bueno, sino porque es bueno, nos atrae. Nosotros no creamos a Dios. Dios nos crea a nosotros. Y porque Él es bueno, nos atrae. Uh-huh. La iglesia recurre a la ley natural en cuatro contextos. Uh-huh. El primero es, insiste en la capacidad natural que tienen los hombres de captar, mediante su razón, el mensaje ético contenido del ser, o sea, de leer nuestro propio. Uh-huh. Insiste, nosotros podemos leer eso. Y es bien fácil, ustedes se van a las leyes antiguas y siempre van a encontrar una ley que dice, no matarás. Uh-huh. Muchas veces es cierto, era nada más a los miembros de la tribu, pero por lo menos estaba ahí, no matarás, no robarás, no serás infiel. Uh-huh. Por eso también les dice Jesús a los fariseos, ¿no? Oye, a la hora de quiero divorciarme, es válido. Recuérdense que al principio así no nos creó Dios. Entonces siempre podemos empezar todo a través de eso que Dios nos dio. Uh-huh. Y lo recuerda el carácter natural y objetivo, no fruto de un mero acuerdo de las normas fundamentales que rigen la vida social y política. ¿A qué se refiere con eso? Las leyes tienen que basarse en la ley natural. Uh-huh. Por lo que comentábamos ahorita, ¿no? Que nos queda muchas veces nada más la ley positiva. Pues sí.
La ley del hombre. La ley del hombre. Fíjense, por ejemplo, el aborto. Ujú. Es una ley del hombre. Y destruye a la persona que lo hace, destruye a la persona y es terrible para todos. Claro. Entonces por eso nos recuerda ese carácter natural y objetivo, Ujú. no fruto de un acuerdo Exacto. y de que tenemos que seguirlos o destruyes el ser humano y lo conviertes en otra cosa. Sí. La Iglesia insiste en las intervenciones de los cristianos en la vida pública sobre temas relacionados con la ley natural. Hay que estar luchando porque son las bases. Ujú. Así como nos decía ahorita el Señor, no matarás, no robarás. Esa es la base. La Iglesia recuerda que las leyes civiles no obligan en conciencia cuando están en contradicción con la ley natural. Claro. Por ejemplo, los doctores que dicen yo no. Yo no mato. Y no solamente los doctores, también los soldados. Creo que había una película, no me acuerdo cómo se llamaba, Sí, de eso. hasta el último hombre, ¿no? Lucy. Ajá. De una La persona. objeción de conciencia. De la objeción de conciencia. Ujú. Y es válido. Sí. No puedo obligar a que haga algo que no está en su naturaleza. Bueno, su conciencia. En es su más conciencia. Sí, pues sí. Sí. Pero nace de eso, de que dentro de nosotros hay un bien y un mal. Y es una ley que no nos damos a nosotros mismos, que nos viene de afuera. Claro. Oye, y ante esto, es precisamente esto que estamos hablando de la conciencia, precisamente. Y muchas veces yo siento como que se nos adormece en la conciencia, o nos la maleducan, o no sé. Pero vea lo que estamos llegando, o sea, está contradictorio. O sea, ahí ¿cómo la ves tú? Que es... Bueno, ahorita veíamos las 4 potencias del alma. El conocimiento... Bueno, son 3. Conocimiento, la voluntad y el corazón. Sí. Si no tenemos conocimiento, somos ignorantes. Ujú. Entonces, así como todos los niños preguntan, estamos obligados a enseñarles la verdad. Si no, se quedan ignorantes. Y si son ignorantes, ¿qué pasa? Bueno, entonces viene la segunda, que es la voluntad. Ujú. La voluntad se vuelve... hace las cosas por malicia. Se vuelve maliciosa. Y luego nuestro corazón ya no le dan ganas de buscar el bien. Entonces se vuelve cobarde, miedosa. Y luego ya no es capaz de gobernar su propio ser, por lo que se vuelve concupisciente y se deja llevar por todos los vicios. Ujú. Eso es lo que nos está pasando. Pero, o sea, bueno, a mí se me hace o sea, como dices tú, la razón, o sea, totalmente ilógico, pues. ¿Cómo? ¿O será porque, bueno, hay más gente buena en general, pero nos callamos, ¿no? A lo mejor. Sí. Es eso, porque en realidad, o sea, como dices tú, es ley natural. Ya está. Sí, acuérdense que el mal no existe por sí mismo. Es como la oscuridad, no existe por sí misma. Así es. Existe porque hay luz. Igual el mal no existe por sí mismo. Existe porque hay bien. Es un parásito. Ujú. Pero mientras más posibilidades haya de hacer el bien, lo contrario también es correcto. Hay más posibilidades de hacer el mal. Sí. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así es. Pero volvamos otra vez a lo mismo. Es más grande el bien. No más que a nosotros. Como que nos llama más la atención el mal. Es más fácil, ¿no? Tiene que ver más bien, yo creo, que por el hecho de que tenemos que sobrevivir. O sea, me refiero a cuidas. Allá están matando gente. Pues no voy. Y eso es más importante, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que saber a dónde están matando gente para no ir. Ok. O imagínense, ¿no? ¿Qué sucedía durante la Edad Media cuando la peste bubónica, ¿no? Si la peste bubónica está allá, ni de chiste. Y tengo que saber dónde está la peste, o tengo que saber dónde están las plantas que me matan, o
Estamos hechos para eso, para sobrevivir. Ujú. En cambio, el bien no lo visualizamos tanto. Ok. Y es una cuestión de conciencia, pero conciencia de estar consciente de las cosas. Ujú. Nos llama más la atención eso, el escándalo, el mal, pero es por eso. No, yo me refería, por ejemplo, que es más fácil decir, no vemos el bien, digamos, de una forma más directa o en algo tangible. Digamos, pues es más fácil robarme una cosa que trabajar y invertir tiempo y ganar el dinero suficiente para comprarme esa cosa, ¿no? O sea, Sí. También, por ejemplo, ¿se acuerdan de las Torres Gemelas? Ujú. ¿Cuánto bien se generó en las Torres Gemelas? Hombre. Se construyeron las torres. ujú. Ah, ok, ok. ¿Cuántas familias comieron de eso? Ah, ok. Sí, ya. sí, sí. Había mucho trabajo ahí. Mucho, mucho. ¿Cuánto trabajo? ¿Cuántas familias comían? ¿Cuántas personas se desarrollaron? Alcanzaron muchas cosas. Mucho bien. Ujú. ¿A lo largo de cuánto tiempo? Ujú. O sea, ¿cuánto tiempo duraron ahí? ¿Cuánto bien hicieron? Ujú. Para que en 2 horas, Abajo. y nadie habla de todo el bien que se hizo a través de ellas, ¿verdad? Más bien hablamos del momento en que las tumbaron. Ujú. Entonces el bien es escandaloso. No, el bien- mal, ¿no? El mal, perdón. El mal es escandaloso, el mal nos llama la atención. ¿Y el bien? El bien es constante, despacito, trabaja en el fondo, va Callado. callado. Y no lo vemos tanto. No, no sé. Nadie sabe lo que tiene. Pero a corto plazo no se ve. Pues, o nadie sabe lo que tiene hasta que lo he Ajá. perdido. Porque ahorita estamos en una época increíble donde el bien es increíblemente grande. Si quisiéramos, pudiéramos alimentar a toda la población. Si quisiéramos, podíamos Varias veces. varias Que hemos veces. hablado justo. Sí, Sí. también. Pero ¿y luego? No, ¿Por pues qué no? mala repartición. Egoísmos. Ujú. Pero otra vez es un poquito de que nosotros no vemos el bien. Ah, sí. Es más, lees algo y luego comienzas a criticar. Es como un vicio en nosotros. Sí. Y otras volvemos a lo mismo. Es que es ignorancia, es que es malicia, es que es concupiscencia, es que es cobardía, Y no es que hemos construido el mundo, las reglas del mundo en base a los conceptos alejados del bien. que es el pecado. Creamos un mundo en pecado, un mundo caído. Y estructuras de... O con y pecado, estructuras, ¿no? No en pecado. No, Más. estructuras de pecado y todo, todo. ¿sí? Son estructuras. Ahora que vence esas 4 cosas. Pues ahí está, las virtudes cardinales. A la ignorancia viene siendo el conocimiento, pero en este caso también es La la sabiduría. prudencia. Prudencia. Es la prudencia la que ayuda al conocimiento, contrarrestar. a Ujú. contrarrestar. Y luego la voluntad. La voluntad sería la malicia. Entonces, en el conocimiento es la prudencia. Conozco y actúo en consecuencia, con prudencia. No, la prudencia no es quedarme calladito así, sino hacer las cosas cuando son Cuando se debidas. debe. Ajá. Y luego después la justicia. ¿Por qué? Porque ya no soy malicioso, ya no estoy haciéndole a la gente. Ujú. A cada quien le doy lo que cada quien le corresponde. ¿Y a Dios qué le corresponde? Todo mi ser. Entonces, todo Primer mi ser se lo lugar. doy a Él. Se acabó. Ujú. Y luego después la fortaleza. Si tengo miedo, si soy cobarde, pues bueno, ahí está la fortaleza, órale. Aviéntate. Y luego la templanza. Ya, no caigas en la concupiscencia. Así es. Eso lo empiezas a desarrollar después de tu bautismo y no es como que mágico, esto no es mágico. Se te dio la impotencia, órale, Trabájalas. trabájalas, conviértelas en acto. Ujú. Y sí, pues por eso son virtudes. Por eso son virtudes. ¿Y son qué? Son hábitos. Exacto. Son hábitos que vas desarrollando a lo largo de tu vida. Y esto no son los 100 metros planos. No, no, no. Esto es una maratón. Y de muchos Ultramaratón. kilómetros. Ultramaratón. Esto es una ultramaratón exactamente. Y a lo largo de toda tu vida vas a ir desarrollándolos. Y a lo mejor no te alcanza esta vida. Pero antes de esas obviamente necesitas las otras 3. Fe, esperanza y caridad. Ah. Y para poderlo poner en movimiento,
necesita los sacramentos, sobre todo el pan de todos los días, para poder poner en movimiento todo eso. Si no lo haces, pues se va perdiendo. Ujú. Y los 7 pecados capitales son hábitos que te van alejando de eso y que te van llevando a caer, a pecar. Una cosa que también quería ver con ustedes era lo que es el alma. Me gusta mucho C.S. Lewis. Un cuerpo vivo no es un cuerpo que jamás se lastima, sino un cuerpo que hasta cierto punto puede repararse a sí mismo. Hasta cierto punto. Ujú. Hay cosas de las que no te puedes. Entonces, nosotros perfectamente podemos decir, esta persona sigue viva. Ujú. Y también podemos decir, ya no es una persona, este es un cadáver. Ujú. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Pues el alma. El alma. Porque el cadáver ya no tiene la capacidad de repararse, ya no tiene la capacidad de hacer cosas. Ujú. Y en cambio la persona sí. Ese es el alma, la que nos hace hacer cosas. Y no solamente eso, puedes tener una persona que le falta una mano, pero no por eso deja de ser un ser humano. Claro. O como yo no puedo ver bien, Ujú. pero eso no me quita que soy ser humano. Puedo ver un poquito. Mis ojos no son tan perfectos, pero veo. Y aunque no Y aunque, viera. exactamente, y aunque no viera. Y aunque no viera, sigo siendo un ser Sí. humano. Otra cosa que decía, por ejemplo, Aristóteles también al respecto, y es parte de, ¿no? Dice, bueno, ¿qué es esto? Es una botella. ¿Para qué sirve esta botella? Para contener Para contener, en este caso, agua. agua. Si la perforo, Pues se sale. Bueno, depende de dónde la pongas. ajá, Dónde la perfores. Si es arriba, pues no. sí, pero podemos seguir diciendo que es un buen bote. Ya no. Todavía no. Por ejemplo, un vaso también. Un vaso de vidrio, pues es un buen vaso mientras yo le pueda servir el agua y la tomo. Pero si dejo caer el vaso, dice Ya no es vaso, ya son puros vidrios. Exactamente. Y tú lo sabes. No necesitas comprobarlo. Entonces, un vaso es bueno mientras pueda hacer lo que está diseñado para hacer. Ujú. Un ser humano es bueno mientras haga lo que fue diseñado para hacer, para lo que lo creó Dios, para ser virtuoso. Ujú. Cuando ya no hace eso, ya no es un buen ser humano. Ujú. Y lo podemos ver. ¿Ya no es un buen ser humano o ya no es ser humano? No, Bueno. ya no es un buen ser humano. Sigue siendo un ser humano, ¿vale? En el aspecto de que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. La imagen las conservamos, la semejanza A veces no. a veces no. La mayoría de las veces no. Exactamente, pero estás en el proceso de, estás Claro. en el camino de. El caer y el levantarte. Ajá. Fíjate, la unidad del alma, esto está dentro del catecismo. La unidad del alma y del cuerpo es tan profunda que se debe considerar al alma como la forma del cuerpo. Concilio de Viena, año 1312. Es decir, gracias al alma espiritual, la materia que integra el cuerpo es un cuerpo humano y viviente en el hombre. El espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, sino que su unión constituye una única naturaleza. Ujú. Ahora, ¿qué se refiere con eso de la forma? Aquí está todo el meollo del asunto. Hay una paradoja en esta filosofía que dice más o menos así. Estaba el barco, el Argos. Ujú. Entonces le empiezo a quitar un cacho de madera y le pongo otro. Y luego le quito otro y le pongo otro. Eventualmente cambié toda la madera. Ujú. Ujú. Sigue siendo el mismo Argos. Pues sí, ¿Por qué? porque pues, o sea, sigue teniendo el mismo propósito para lo que funciona, ¿no? Exacto. Pues de hecho eso nos pasa a Ese- nosotros, ¿no? Sí, pero este es el detalle, ¿no? ¿Qué es la forma? Entonces la forma del barco, pero no solamente del barco físico, sino alguien pensó ese barco, Ujú. alguien le dio forma.
estructura. O sea, no solo es lo material, sino, digamos, también lo conceptual o Sí. lo que va más allá de la idea. Entonces, le dio forma. A esa materia le dio forma. Entonces, por eso dice, la unidad del alma y del cuerpo es tan profunda que se debe considerar al alma como la forma del cuerpo. Ujú. El alma él es el que le da forma al cuerpo, el que lo mantiene así. Está complicado, sí, sí es cierto, pero es así, o sea, Ah, esta es la forma. Por ejemplo, en este caso, te digo, aquí está el libro. Entonces la materia pues ya está aquí. La materia es Las hojas, hojas, sí, sí, sí. ¿sí? ¿Y la forma? La Por- idea que está dentro. La idea que está dentro. Ajá. Entonces, tu cuerpo es la materia, tu alma es la forma. Pues es que volvemos a lo mismo, o sea, sabemos que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero no podemos pensar de que, pues Dios es, o sea, sí, ¿verdad? Dios fue un ser humano y vino, estuvo No, aquí no, y no, todo, no. pero no lo podemos pensar propiamente así, porque caeríamos en una parte como muy material, ¿no? Solamente. Pero si te vas por el otro lado, terminas en un idealismo increíble. No. Sí, sí, pero a lo que voy es de que tendremos que entendernos a nosotros como ese nuevo ente perfecto entre mezcla entre parte de o material, entre cuerpo y alma, pero con la providencia de Dios. Sí, sí. Ya. En Santo Tomás, Ajá, Diez- esa es la... Dios es el máximo bien. ujú. Ujú, Él es el máximo. Todo lo Él es acto puro. Pero todos los demás no son creaciones. O sea, yo no estoy aquí porque yo me creé. Yo soy criatura. Ujú. ujú. Entonces, soy materia con una forma. Ujú. También soy potencia. Y dentro de mí hay muchas cosas que están en potencia. Y que a la larga podían ponerse en acto, en acción, En práctica. en práctica. Está como cuando dicen que fue primero el huevo o la gallina. ¿El huevo? La gallina. Pero es La que hay huevos gallina de ya otras es. cosas, no de huevo. De gallina. La gallina ya es. El huevo es pura potencia. Potente. Nosotros así también. Somos una mezcla entre acto y potencia. Hay algunas cosas que ya las desarrollamos, otras apenas estamos y así. Entonces no somos perfectos. Ni No, podemos no. serlos. Pero Entonces- estamos en camino de... Pero estamos en camino de. Ujú, perfectibles. Ajá. Así es. Solamente Dios es perfecto. Todos los demás estamos como en una escala graduada. Así es. Así es como lo veía Santo Tomás. Entonces había niveles. Y cada nivel tiene seres. Hay niveles. ahora Hay sí. niveles. Están los perros, ¿cómo era? Hasta los- Sí, hasta las pero tras de perros los hay mismos. razas. Dependiendo cómo te vas desarrollando, cómo vas haciéndote cada vez más virtuoso, más a imagen y semejanza de Dios, vas subiendo. Eso no significa que lo vamos a lograr en esta vida. Eso es, No, pues, como decíamos ahorita, esto es una maratón. Pero sí, el alma es la forma. Si el alma es la forma del cuerpo, ¿cuál es la forma del alma? El espíritu. El espíritu, Dios. Estamos hechos a su imagen y semejanza. Es que por eso decía, o sea, al final del día somos una mezcla entre muy material, pero... Porque tenemos cuerpo, vaya, pero también, o sea, pero no somos solo cuerpo y no somos solo alma. Pero es eso, entonces el alma es eso, lo que nos mantiene unidos, lo que nos da la forma. Y es algo obvio. Porque tú no le dices a un ser humano, a un cadáver que es un ser humano todavía. No puedes. ¿Por qué? Porque tú lo ves y dices, algo le falta. algo le falta. Ya no es un ser humano. Es un cuerpo inanimado. Pero cuando te bautizas, pues ya tienes fe, esperanza, caridad. Y luego tienes las 4 virtudes cardinales. Y luego tienes los dones del Espíritu Santo. Eso es el cuerpo sobrenatural. Así como el alma vivifica el cuerpo, es la forma del cuerpo. Así estos vivifican el alma. Te conviertes en hijo de Dios. Ujú. Y esto hace que todo tu ser se transforme. Y conforme vas practicando
las virtudes cardinales. Y dentro de las virtudes cardinales hay un chorro. Así es. Entonces otras virtudes más pequeñas que se van uniendo. Y eso te va transformando en hijo de Dios. En un buen hijo de Dios. En un buen hijo de Dios. Un buen ser humano, como dijiste. Sí. Pero esas son esas tres. Pero esas son las 3 virtudes teologales, las 4 virtudes cardinales, los dones del Espíritu Santo. Y para poderlo poner en movimiento, pues necesitas comer. Esos son los sacramentos. Claro. Los que te ayudan a ponerte en movimiento. Como decía ahorita, vende todo, deja todo y vámonos, sígueme. Sí. Oye, bueno, pues nos estás ahora sí que abriendo los ojos en cuanto a esta realidad, y yo creo que estamos haciendo un buen análisis de la situación, pues también de lo que estamos pasando. ¿Qué sugerirías para, yo digo, a lo mejor formar la conciencia un poquito más? ¿Vienes a proponernos algo? Te creas. Claro que sí. Leer más a Santo Tomás. Leer más a Santo Tomás. Porque la gracia no destruye la naturaleza. Entonces, en Santo Tomás está la filosofía, el conocimiento humano que habían alcanzado los antiguos. Y en Santo Tomás llega y es levantado a través de la fe y lo lleva a donde debía haber estado desde un principio. Entonces es en Santo Tomás donde se da eso. Entonces cuando tú empiezas a estudiar filosofía de Santo Tomás, vas transformando tu ser, porque te va enseñando cómo es el mundo. A final de cuentas, de eso se trata, cómo ves el mundo. Por ejemplo, en los Estados Unidos es muy común que tú veas al ser humano bajo la antropología de que es pecador, Uh-huh. de que ya no hay forma de que se salve el alma. O sea, me refiero... Más bien el protestantismo, ¿no? A lo mejor. Más que No quería decirlo así, pero sí. Sí. De eso Okay. es. Y de eso es. O sea, que el alma cayó tanto que se corrompió su naturaleza y ya no es redimible. Pero entonces... El estiércol cubierto de nieve. esa naturaleza que te hace hacer. Entonces por eso hay tanto individualismo, por eso hay tanto... Porque no puedo confiar en el ser humano. Uh-huh. Su naturaleza ya no es buena. Pero ¿qué te dice Santo Tomás? La naturaleza del ser humano es buena en el aspecto de que existimos. Está lastimada porque caímos. Uh-huh. Pero es redimible. Podemos, a través de los sacramentos, podemos irnos levantando. Uh-huh. Restaurar la gracia, incrementarla, etc. Ajá. Y eso es, y de esa forma, ¿cómo ves el ser humano? Pues como nos dice el Señor, ¿no? Sean puros como mi Padre. Vean a los demás como mi Padre los ve. Uh-huh. O sea, limpia. Transforma tu forma de ser. Y empieza a ver como mi Padre ve. Claro. Porque al final de cuentas, de eso se trata el mundo. No podemos entender el mundo así nada más. Necesitamos signos, símbolos. Y entonces, ¿qué antropología vas a tomar para poder comprender al mundo? ¿Cuáles son los valores que tú tienes? Eso es lo que le va a dar forma a tu mundo. Pero si lo ves a través de los ojos de Dios, entonces, ¿qué ves? Pues todo con claridad, ¿no? Ajá. Aquí está el paraíso. Uh-huh. Tomás que nosotros nos alejamos de él. Siempre ha estado aquí. Pero nosotros quisimos salirnos. Nosotros abandonamos a Dios. ¿Y cómo lo hicimos? Cuando dijimos, no vamos a seguir la ley natural. Sí. El bien como yo quiero. El bien como yo quiero. Que a final de cuentas de eso se trató la tentación. Exacto. Ahora bien, cómo educar la conciencia después del bautismo. Que eso también es muy importante. Porque los bautizas y pues ahí está Ahí está la potencia, ahí está la semillita. Uh-huh. ¿Cómo haces crecer esa semillita? Claro. Pues a través del conocimiento. Y sobre todo, y eso es algo que he visto, los jóvenes responden a la verdad. Pero la verdad cuando la sientes,
lo que comentábamos la vez pasada, precisamente la certificación, ¿verdad? Humane Vitae, Sí. ¿cómo Sí, ayuda a eso? si tú estás estudiando la verdad, se te nota y la transmites y te escuchan, Ujú. porque les estás llegando hasta el corazón. El corazón, por eso la palabra de Dios es efectiva, Pues como porque es la verdad. como los discípulos de Emaús, ¿no? Que les ardía. Ajá. Porque llega hasta Ahí adentro. llega. Entonces, cuando les estás hablando con la verdad, les llega. Hasta ahí donde en el corazón, que es el lugar donde haces tú la elección entre vivir con el Señor o vivir conmigo mismo. Así es. Y llega hasta ahí y dices, esta persona me está diciendo la verdad. Y lo sientes. Ujú. El problema es que ahora tenemos a mucha gente que batalla con eso. ¿Por qué? Oye, ¿qué has visto? No me refiero a mucho voluntarismo. Ujú. Creemos, y esto lo digo bien fácil, cuando compras una lavadora nueva, viene el manual. ¿Y qué haces con el manual? Pues no lo lees. Pues no lo lees. Ay, que sé qué. ¿Y cómo lo voy a hacer para aprender la lavadora? Ay, cómo me Pues aplicarle. acabo, voy a inspirarme o no. Ahora y sí eso, que una como vez- de usted entender, ¿no? Exactamente. Y eso es lo que les decía también a unos varones. Y les decía, bueno, el Señor también nos dio un manual de cómo vivir. Y luego lo estamos leyendo. No, pues, Y mejor aún, así que ahí tenemos el catecismo de la Iglesia Católica, donde la Iglesia nos dice, miren, lo leemos. la guía rápida, ¿no? Ajá. Sí, El tutorial de YouTube. Ándale. y lo leemos. No. Y ya no hablemos de la doctrina social de la Iglesia. No, pues, no, ya. Ya cuando llegamos a la doctrina social de la Iglesia, la inmensa mayoría de gente no sabe ni siquiera que existe. Entonces, es eso, es Formarse. formarse. Aquí traigo otro libro, bien. Este se llama En busca de una ética universal. Nueva mirada sobre la ley natural. Ok. Comisión Teológica Internacional. Y le digamos, bueno, hay que comprar los libros. Ahorita el internet lo tenemos todos. Este está en el Vaticano. La página del Vaticano. Sí, la comisión. Sí. Ahí lo tenemos. Pues es que sí. Ahí está el catecismo, ahí está la doctrina social de la Iglesia, las cartas de todos los papas, ahí están. Ahora queremos leer otra cosa, yo de la doctrina, de la ley natural, también me basé mucho en dos páginas, que es Catholic.net Ujú, y mercaba.org. ujú. También en Mercaba hay mucha documentación muy interesante. Pero y luego, Pues ahí están viendo. ahí están bien. Y luego también pues tiene su chiste, no solamente es agarrar el libro. Porque, por ejemplo, a mí me costó un buen rato comprender la forma, comprender el acto, la potencia. Y te metes a YouTube y hay hay una que se llama The Thomistic Institute. Y ahí te dan pequeñas capsulitas de Santo Tomás. Ok. Y ahí tú buscas la forma, cualquier cosa de Santo Tomás y lo vas buscando. Y te lo explican muy, muy padre. Yo lo recomiendo porque a mí me encantó. Yo empecé a leer, a ver y, caramba, Muy didáctico. muy didáctico. Porque muchas veces necesitas que alguien te explique algo. Sí. No es fácil Ay, agarrar el libro y menos no siendo un filósofo y eso, ¿verdad? Pues, y ellos lo ¿Qué explican me bien padre. hablas? No, sí, y les digo, por ejemplo, también estaba viendo con mi hijo, ahí tengo un libro que se llama Las 24 tesis tomistas. ujú. Les soy sincero, voy despacio. Están bien pesadas. ¿Eh? Que esas están bien pesadas. Sí, voy despacio. Y lo voy leyendo así con calma, a ratitos. A veces me agarro uno, a veces me regreso otra vez al principio. Sí. Porque si batallo con eso. ¿Por qué? Porque
hace falta personas que nos ayuden con eso. Claro. Pero eso se trata, los jóvenes responden a la verdad. Siempre ha sido así. Sí, totalmente. Pues muchas gracias de nueva cuenta, Joel. ¿Algo más que quieras agregar? No, te damos las gracias porque pues un tema muy interesante. Yo creo que bastante actual y pues que sí nos va a servir. Yo creo que a todos los que escuchen este episodio. Sí. Sigamos a Santo Tomás. Pues es que no nada más él, o sea, hay mucho, pues aquí acabas de recomendarnos un par de libros muy buenos también. Y pues sí, a seguirle entonces. De nueva cuenta, pues muchas gracias y pues también a nuestros oyentes. Muchas gracias también. Miles de seguidores. A los seguidores, ahí píquenle que me gusta y síguenle. Y a compartirlo. Sí, para que sepan cuando venga, por ejemplo, un invitado aquí como Joel, pues para que no se lo pierdan. No, pues gracias por recibirme y... No, ya sabes, cuando quieras, aquí, pues, ahora tú nos buscaste y adelante, cuando gustes. Bueno, pues muchas gracias y pues... Besos, Gracias por escuchar un episodio más de tu podcast Control F. Te esperamos la próxima semana. Acompáñanos a buscar. Para más información, escríbenos al correo control.f.colbe@gmail.com. Esta fue una producción más de Grupo Colbe.